Estamos. Emilio Cortavitarte, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo vamos? Vamos yendo poco a poco, sin, exa- Bueno, sin exagerar, mejor que el lunes, ¿no? mejor. Vamos a ver, vamos a ser hoy más originales que nadie, que Que nunca. no se lo pueden ni imaginar. No. Vamos, porque vamos a hablar del apagón y del 1 de mayo, Sí. casi una exclusiva, ¿eh? Pues Tenía otro tema que era los 100 primeros días de Trump, pero pienso que también original del también todo. es original. Pues entonces, a ver, se han dicho ya muchas cosas del apagón. Se están buscando responsabilidades, porque hay que hablar de responsabilidades, de quién ha sido, bueno, se puede decir culpa, no sé si culpa, Se, o fallo, como fuere. se El puede caso- decir culpa. bueno, yo creo que sí también, pero por si acaso, ya sabes Sí. que hay mucho tiquismiquis con el lenguaje y que la culpa no es Bueno, una no cosa. desde el punto de vista cristiano. Y Es por eso decir, lo decía, no sea que nos digan, ya estáis. Bueno, no, no, no. De las otras, de las buenas. de las buenas. Parece ser que las últimas reuniones que han tenido las eléctricas con el gobierno dicen que están dispuestos a dar toda la información, que ya la debe de tener en estos momentos, según ellos, el gobierno, que desde la tarde de ayer la tenían disponible, pero los primeros momentos se mostraban un poco más reticentes, como eso de enseñar sus equipos, etcétera, etcétera. Pero como no quiero ser yo el que hable de esto, empieza tú y si eso vamos charlando, ¿vale? Bueno, yo de- de las diferentes teorías que han aparecido al respecto de lo que pasó el lunes con nuestro sistema eléctrico. Eh, Evidentemente descarto todas las hipótesis más telúricas, más propagandísticas, más de tal. Y, y- y me quedo con la que a mí me parece absolutamente más razonable porque además es un científico y es una persona de la cual me fío, ¿no? Es decir, yo lo que de todas las explicaciones que yo he leído, he oído, he visto en diferentes medios y de diferentes maneras, a mí me parece tremendamente razonable lo que dice Antonio Turiel, Ajá. que seguramente que es una persona que a una buena parte de nuestras y nuestros oyentes les suena, es un científico que está en el CSIC y es una persona que, experta que ha escrito bastantes libros sobre el tema del colapso, del decrecimiento, de las energías renovables, de las energías alternativas y tal, porque bueno, luego también hablamos un poquito de cómo esto está sirviendo para meterse con las renovables, ¿no? Y él, que tiene, yo soy de letras, como bien sabes, Sí. el que tiene conocimientos científicos al respecto, pero que hay momentos en que no se mete más allá porque dice, bueno, él, por ejemplo, está convencido eh, que si ese grupo que se ha montado, en el cual también está el rey, que debe saber mucho del tema, debe saber cómo encender un interruptor, que si en vez de ese grupo que se está reuniendo en estos momentos, empieza por ahí, ¿vale? El Vale. gobierno reuniera a los expertos de red eléctrica española, le dirían exactamente qué es lo que ha pasado, ¿no? Mm. Y él entiende que lo que pasó el lunes fue lo siguiente. Luego podíamos entrar en el tema de si alguien además lo provocó, ¿no? Si alguien me refiero a una eléctrica. Sí. El tema es que ahora mismo
la parte que yo he entendido, voy a ver si soy capaz de explicarla bien, porque para eso me lo he preparado y me he pedido este tema. Eh, Ahora mismo el Estado español el papel de las renovables dentro de la electricidad es un papel fundamental. Sí. Justamente estos días pasados y el lunes pasado se daban dos combinadas ideales, y es que hacía mucho sol en España en general y también bastante viento, ¿no? Con lo Ujú. cual, dos de las energías renovables más fundamentales, como son la eólica y la solar, estaban prácticamente a pleno rendimiento. Y además pasaba otra cosa que es la que a mí, eso ya no lo dice Turiel, a mí es la que me hace dudar. Estábamos disfrutando de una energía eléctrica súper barata, cosa que no nos va a pasar, que no nos está pasando hoy y ni nos va a pasar en los próximos días, debido a lo que ha pasado. Entonces, las empresas eléctricas no producen energía renovable porque estén convencidas de que eso es lo bueno, ¿eh? Lo producen porque se han visto obligadas por una serie de normas y motivos por parte tanto de la Unión Europea como del Estado español en diferentes momentos. Y bueno, ahora mismo pues hacen anuncios diciendo que son muy renovables y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero no, bueno, no tienen un planteamiento matriz de, de, de digamos, vamos a decirlo así, ideológico en el sentido de como idea de empresa, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que la energía renovable es fantástica desde muchos puntos de vista, eh, pero tiene un problema a la hora para que nos entendamos, de meterla en la autopista de red eléctrica española, ¿no? Español. Es decir, Ujú. de meterla en el sistema, ¿no? En el sistema y hacer la transmisión. Y es que necesita, yo no sé eso cómo se hace, pero se lo he escuchado a él y me parece razonable, necesita unos sistemas de estabilización. Eso es algo absolutamente conocido, por lo que él dice, desde hace no sé cuánto tiempo, y especialmente en la medida en que ya no se quedó, es decir, cuando fundamentalmente hacía energías renovables, Home Energía y alguna cosita más, pues era una cosa, introducir todo eso dentro del circuito general de red eléctrica española. Bueno, para que la gente nos entienda, es decir, ese sistema, es decir, la gente que producimos, por ejemplo, yo ahora no, pero cuando vivía en una casa hasta hace 2 años, producía electricidad y mi electricidad iba directamente a la red, ¿no? Es como una gran autopista en la que va llegando energía que tiene orígenes diferentes, que puede ser, alguna de ellas puede ser renovable o una parte fundamental puede ser renovable y otras, por ejemplo, pues puede ser nuclear o puede ser combinada de ciclos de gas, etcétera, ¿no? Entonces, por lo que parece, en el momento en que se produjo el tema, un 60% era renovable, es decir, había una mayoría de energía renovable en esos momentos en la red, y lo que no tenía la red, que no debe, que por tanto entiendo yo, que no se debe culpabilizar únicamente a red eléctrica española, sino que evidentemente las grandes eléctricas tienen que poner su parte, tienen que dejar ahí sus dineros para ese sistema de estabilización. Entonces se produjo, además en esos momentos la electricidad era muy barato, se produjo un efecto brutal, eh, demanda, etcétera, y se produjo, por lo que entiendo, una especie de caída en cascada de, eh, del sistema, ¿no?
Eh, Es decir, que hubo una desestabilización del eh, sistema. Alguien ponía un ejemplo de la balanza de el consumidor y el productor y que eso que tiene que estar sí. continuamente equilibrado y si no Hmm. está equilibrado se puede producir lo que tú estabas diciendo. Más que el tema consumidor-productor tiene bastante que ver, pero yo lo que entiendo de lo que explica Turiel, si es que le he entendido bien, y vamos, y si no, recomiendo a la gente que lo busque porque está en YouTube y en otras cosas. Le hicieron una entrevista muy interesante en TV3, pues no sé si fue ayer o antes de ayer. Eh, el que pasa es que en ese momento la red está utilizando un porcentaje de energía renovable muy alto y la energía renovable, digamos, es menos estable, vamos a llamarlo así para que nos entendamos dentro de esas redes, no es ni menos práctica ni menos barata y por supuesto es mucho mejor desde el punto de vista eh, ecológico y tal, pero es menos estable, se necesita un sistema de estabilización. Entonces, a pesar de... Esos son los famosos aparatos que les exigen a las Sí, empresas sí, eléctricas para introducir la energía sí, renovable que las grandes sí, plantas de los últimos tiempos están produciendo y que sí, parece ser que esas que no, compañías eléctricas no lo han hecho, aunque claro, sabían que lo tenían que hacer. efectivamente. Dicen. Sí, Y sí, vamos más sí. o menos por ahí. Por eso, cuando hablamos de culpabilidades, pues existen en ese sentido. Es decir, quien no tiene la culpa es el que está con sus plaquitas encima de su tejado produciendo energía renovable para que entre en la red y por tanto tengamos una energía más limpia y que justamente esos días hace más sol y él está produciendo más. Esa persona o ese grupo de personas no tiene ninguna culpa de lo que ha pasado, ¿no? A pesar de que hay un discurso a la derecha, que podemos entrar ahora, podemos entrar después, que está aprovechando esta circunstancia para explicar que es que no podemos cerrar todas las nucleares porque mire usted lo que ha pasado, ¿no? Mm. Sobre eso también voy a decir algo. Vale. Entonces, bueno, ese parece ser el tema, ¿no? Entonces, él por ejemplo, explica que en el año 21 um, estuvo a punto de producirse un colapso de toda la red europea, es decir, desde el extremo, digamos, oriental al occidental, ¿no? Y entonces eso fue una advertencia, lo pudieron contener porque evidentemente muchas de estas autopistas, como sabéis, van de unos estados a otro. De hecho, Francia rápidamente bloqueó la parte que le podía llegar de España. Portugal sabéis que lo ha hecho para no verse inmersa en el tema, ¿no? Entonces, eso también sabemos, o yo lo sé por lo menos a través de él, eh, que hace tiempo que se ha hablado a nivel europeo. Y Sí, eso ha significado que algunos estados europeos, él dice que tampoco todos, ni que tampoco pensemos que estamos aquí en el culo de tal, ¿no? De la historia esta, pues que algunos sí que han empezado a trabajar este tema, pero evidentemente por razones geofísicas, ¿no? España puede producir más energía renovable que ningún otro país europeo, sí. por la situación en donde está en el sur, por sus dimensiones y demás, ¿no? Y de hecho, España debería estar funcionando únicamente con energía renovable y, por lo que yo llego a entender, tener el tema de la central de ciclos de gas combinados en funcionamiento por si acaso se produjera algún tipo de problema, ¿no? Eh, bueno, pues ese parece que es el tema, nada de ni los rusos, ni los otros, ni los de más allá. Lo que pasa que, claro, es un tema muy importante en el sentido que significa que Red Eléctrica Española no le está obligando o no de la manera que debería a las eléctricas a tener esos aparatejos de los que tú hables, que seguramente que son muy costosos, Sí. pero evidentemente estamos hablando de empresas que están ganando cuando nos dan sus beneficios para chulearse con sus accionistas.
son esas empresas que nos dan beneficios de por encima de los 3.000 y los 4.000 millones de euros, ¿no? Y los sistemas de estabilización que tienen por lo que entiendo, deben ser progresivos, tampoco valen eso, ¿eh? O al menos no valen eso cada año, ¿no? Ujú. Eh, por tanto, ese es un proceso que debería haberse empezado. Bueno, y además hay que decir al mismo tiempo que han recibido toda una serie de subvenciones de la Unión Europea y del gobierno español para reconvertir su producción. Por tanto, evidentemente, eso no era, esas subvenciones que llegaban no era para repartirlas entre sus accionistas, sino precisamente para crear todo esto, ¿no? Mm, eh, este gabinete de crisis y tal va a llegar a las mismas conclusiones. Bueno, vamos a verlo, ¿eh? Vamos a verlo porque, bueno, porque aquí hay muchos intereses creados. Eh, Sabemos que hay insignes expresidentes del gobierno metidos en muchas de las eléctricas cobrando mucha pasta y otra muchísima gente y probablemente sea un tema que no tengo claro ahora mismo cómo se va a acabar dilucidando, ¿no? Es decir, eh, cómo va a salir de ahí. Pero por lo que entiendo, por la credibilidad que para mí me da este hombre, él decía esto está bastante claro y si le dejan a los técnicos que vamos, que opinen, que digan qué tal, y que además que puedan visitar, como tú decías antes, que puedan visitar las zonas de producción de electricidad de las grandes eléctricas, van a saber dónde ha salido, dónde está el fallo, ¿no? El fallo está así, pero además ver justamente en esta zona donde se está produciendo no existe ese sistema de estabilización, ¿no? Mm. ¿Qué más cosas ayudaron? Bueno, pues hay una cosa que es muy interesante, ¿no? Por eso de vez en cuando es interesante escuchar a algún científico que además no viva del dinero que le paga una empresa, ¿no? Sino que pueda pues, trabajar para el CSIC, tener un salario digno y, por tanto tenga la independencia y la capacidad crítica necesaria, ¿no? Una de las cosas que han aparecido en los últimos tiempos, que ahora mismo está defendiendo a nivel político, sobre todo el PP, pero que han defendido bueno, pues algunos editoriales de algunos diarios, ¿no? Muy importantes de este país y algunos comentaristas y tal que saben lo mismo que yo, porque yo no sé nada, pero procuro informarme, es, bueno, es que si las nucleares, a ver, porque ahora estamos en el proceso ese de que hay... Bien, según lo que dice Turiel, justamente las nucleares, ante una situación como esta, lo que hacen es bloquearse. Claro. Lo que hicieron las nucleares fue bloquearse, Y por además, seguridad. y además de mandar energía para seguir bloqueadas y seguras. Claro, Es claro. decir, Entonces es curioso, ¿no? Porque es curioso que estemos escuchando esa sarta de mentiras, vamos a decirlo así, le guste o no le guste a la gente, esa sarta de mentiras de decir, no, no, pero existe, sí, es que si en vez de ser la mayoría de renovables hubiera sido la mayoría de nucleares, eso no hubiera pasado. No, no, no. Es decir, si en un momento dado se produce esa caída en cascada y tal, las nucleares lo que hacen es protegerse y por tanto encerrarse en sí mismas, ¿no? mm, Ahora, ¿quién sí que podría haber solucionado el tema? Y vamos otra vez a buscar culpables, ¿no? Sí parece ser, vuelvo a repetir que yo soy de letras, ¿eh? Y por tanto, si alguien tiene que darme y escribir bueno, quien, quien sepa más, pues que escriba al club que tenemos aquí en Radio Clara y todo lo demás y aclare más estos conceptos, ¿no? Los míos son conceptos aprendidos en 2 días de que uno se come el Bueno, tarro. te puedo decir que un compañero de Radio Clara, que hace programas en Radio Clara, es profesor de ingeniería eléctrica en el Politécnico y ha contado prácticamente lo mismo que estás contando. Bueno, pues entonces Es decir, estoy yo más tranquilo. que Bueno, vamos por buen camino.
Lo otro son una cosita de la que yo no tenía excesivo conocimiento, que son las centrales de ciclos de gas. Sí, ¿Eh? Que, como sabéis, en algún momento, cuando el tema de la crisis de Ucrania también se utilizaron y sirvieron para bajar el precio, cuando el precio subía mucho y además estábamos en invierno y por tanto las renovables bien. Pues mire usted qué curioso, esas centrales de ciclos de gas estaban paradas, no ni siquiera en ralentí, sino ni paradas. siquiera en ralentí, que es lo que aconseja Sí, cualquier persona científica que tenga idea. Yo no lo sabía, yo no tenía ni idea, pero aquello vas escarbando y te aparece eso, ¿no? Es decir, que estas, ¿de quién son? Pues estas no son de Red Eléctrica Española, son de las grandes compañías eléctricas españolas, eso sí, muy españolas, que en ese momento las tenían absolutamente paradas para no gastar nada porque estaban tirando de las renovables que y son, porque, sí, que son más económicas y porque en ese momento digamos, el precio era muy bajo y por tanto no les convenía tenerlas. Es decir, lo que se viene a llamar la tormenta perfecta, ¿no? mm, Es decir, lo que yo creo que alguien que escribiera una novela de ciencia ficción o de lo que fuera al respecto, pues hubiera dicho, y se produce esto, bueno, si hubiera tenido ganas de que eso tuviera una vertiente, eh, digamos, científica y tal. Bueno, pues ahí está el tema. El resultado es que, siguiendo con lo mismo, porque también hay derivadas económicas, ¿no? Es decir, eh, la situación que se produjo el lunes, que ha seguido en buena medida el martes, mm, que siguió en buena medida también el miércoles, eh, ese momento en que te aparecen ya los empresarios diciendo, oh, es que yo he podido perder no sé cuánto, es que los trabajadores y trabajadoras no han podido venir al trabajo, sobre eso también quiero entrar después, eh, etcétera, otra serie de cosas. mm, bueno, pues tienen a alguien a que quejarse, son sus colegas, ¿no? Es decir, son sus colegas de las eléctricas a las que en buena medida en una gran empresa le están pagando un pastón, seguramente que les sale la electricidad más barata que a nosotros en nuestra casa, igual que los impuestos, como ya sabemos, proporcionalmente más barata, pero son estos colegas los que les han montado el número, ¿no? Entonces, cuando empezamos a decir, no, las pérdidas han podido ser de 400 millones, no sé qué, es decir, sobre todo cuando lo dicen las grandes empresas, ¿no? Cuando aparece, pues yo qué sé, una persona que tiene un bar y que tuvo que cerrar o que las cámaras de refrigeración les pasó no sé qué, pues lo puedo entender, ¿no? Pero estamos hablando de que automáticamente se pone por delante las pérdidas en la economía, que son siempre pérdidas en la economía suya, ¿no? No en la economía ni en la economía tuya, sino en la suya, mm. y que resulta que, no sé, están juntos en la patronal, están juntos en muchas cosas como para que les digan, oye, tipos, ¿qué coño pasa aquí? Sí, Que yo he dejado de producir porque vosotros estabais jugando a la ruleta rusa, sí, 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 que sí. es jugar. Es decir, lo que estaban haciendo las eléctricas el lunes era jugar a la ruleta, no, ya no rusa, jugar a la ruleta. ¿Qué me está saliendo hoy más barato? Renovables, venga, renovables a tope. Ah, no, no, cuidado que no tenemos los sistemas de estabilización. Venga, tú tira para adelante, que ahí va, que son, ¿qué pasa? A las 10 de la mañana y no ha pasado nada, a las 11 no ha pasado nada, a las 12 no ha pasado nada, a las 12 y media, ¡pumba! ¡Uh! ¿Y ahora qué? ¿Y Claro. ahora qué? Las ciclos combinados de gas los tenemos parados porque no nos interesa que tal. Las centrales nucleares se bloquean y tenemos al personal, estos gilipollas, pues que se van a quedar, no los que he hablado antes, nosotros, tú y yo y otra gente, pues ahí hasta que llegue la luz. ¿eh? Cierto, cierto. Curioso.
que de las nucleares ha salido alguna científica de este país que además gobierna una comunidad autónoma, pues diciendo cosas, es decir, de cuñada, Total, sí, sí. totalmente, es decir, diciendo esas burradas de que si estuvieran las nucleares funcionando, es el momento de reactivar las nucleares, fíjense ustedes Mm, en otros países que están por eso, etcétera, sí, etcétera. sí, Escuchamos sí. también una entrevista, yo lo he nombrado aquí también en otro espacio en la radio, porque escuchamos una entrevista en el canal 24 Horas del ex presidente de Red Eléctrica Española, además uno de los fundadores de la empresa Red Eléctrica Española, tal como es ahora, no como era antiguamente, Mm, diciendo que lo de las nucleares es una barbaridad, lo que se está diciendo que hay que potenciarla. Primero dio varios motivos. Primero, porque hasta 2035 las nucleares no acabarán de cerrarse, es decir, sí, que sí. quedan nucleares para 10 años, que no hay ninguna urgencia en ese caso. Pero además que tengamos en cuenta que el uranio es uno Mm, de los combustibles que más rápido se está agotando. Y por claro. muchas nucleares que usted haga, no va a tener combustible, porque en caso de que las hiciera, el tiempo que se tarda en construir, en poner a funcionar, etcétera, cuando usted la tenga, no resuelve absolutamente nada. Mm, Pero desgraciadamente esa gente gobierna comunidades, tiene micrófonos, tiene altavoces, sí, tiene sí, está parroquias, claro. tiene votantes y Mm. hace mucho daño, hace mucho Sí, daño. y estamos en una derivada internacional de que, de que pa'lante con, de que hay que romper con lo que ellos llaman lo woke y que hay Sí, que tirar para adelante con las barbaridades más grandes, ¿no? Es decir como lo de ponerle más presión a las duchas y tal. A mí me vas a decir la presión de la ducha. Tú de qué vas? Tío, yo me puedo duchar como yo quiera, apago el agua, ¿no? Y cosas de estas, pues que está pasando lo mismo con las nucleares, pero vamos, yo quería que lo comentáramos porque es evidente que esta es una no salida. Es decir, sí. las nucleares lo que tienen que hacer es acabar su ciclo en el Estado español y combinar las otras dos, es decir, las renovables en sus diferentes variables y por otro lado las de ciclo combinado de gas que precisamente introducen estabilidad o que pueden en un momento dado dar un tipo de salida al respecto, ¿no? Entonces, Además, bueno, como nos comenta nuestro compañero que te nombraba, Juan Saiz, que es profesor en el Politécnico de Energía Eléctrica, precisamente la hidráulica en este país puede aportar mucho, además de que es una claro, energía limpia y renovable, sí, con lo que están proponiendo ya desde hace tiempo y aquí funciona en Cortes de Payas, es decir, el bombeo en momentos en que sobra energía, el bombeo de agua de los pantanos a mm, altura para después, en un momento necesario, dejarla caer y mm, producir energía de una manera muy, muy barata y muy económica, sí, totalmente renovable, ecológica y limpia. Es decir, que ya existe el sistema y ya hay capacidad de claro, hacer que donde hay agua embalsada se suba a altura o se hagan conducciones para llevarla a sitios elevados mm, y mm, después dejar caer esas grandes cantidades de agua que mueven turbinas. Es decir, es otra sí, 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 energía sí, renovable que aunque es quizás la más antigua y la más conocida, puede aportar también eso que llaman estabilidad. Porque en un momento dado, por ejemplo, en Cortes de Payas se puede mm, soltar la cantidad de millones de litros que hay almacenados y producir energía de manera también rápida. Es sí, decir, que hay alternativas que los que saben, los entendidos claro. y los técnicos tienen ahí. Lo que pasa es que hay políticas y políticos que quizá no se No, y enteran, los políticos y en este caso, los accionistas y los empresarios y de los esto, ¿no? intereses. Es decir, Mm, yo soy socio de Som Energía y sé que han comprado dos o tres presas que eran públicas, sí, una que recuerde en Aragón y la otra no sé, no muy grandes, pero suficientes para producir. Y luego os voy a explicar la gran anécdota
del día 28. Una de las anécdotas, aparte de que en esos momentos no ser peninsular, ser insular, significaba que sí que tenías luz, es decir, que Canarias y Baleares no tuvieron problemas, mm, lo cual quiere decir que a lo mejor hay que hacer más cortafuegos, mm, en vez de intentar tener una única red que sea radial, como tenemos con los trenes y todo lo demás. Pues hay un pueblo de Cantabria que se llama San Vicente del Monte, mm, que solamente estuvieron 4 o 5 segundos sin luz y luego recuperaron la luz. ¿Y por qué? Pues porque es una pequeña localidad que, como su nombre indica, está en una zona montañosa, que había tenido bastantes problemas de fallos de electricidad y demás, y en su momento llegaron a un acuerdo con una empresa eléctrica pequeña, en ese momento, que les puso unas baterías de litio de manera que fueran acumulando. Entonces, eh, eso no es seguramente una solución para grandes ciudades o para el conjunto de una gran ciudad, pero se pueden estudiar también, aunque el litio ya sé que tiene otros problemas, ¿no? Se pueden buscar sistemas en la que haya acumuladores, generadores o otras cosas. Yo puedo explicar, por ejemplo, eh, porque quería hablar luego de lo cotidiano con respecto a lo que pasó el lunes, ¿no? Eh, eh, cerca de donde vivo han puesto un gran supermercado de que no quiero nombrar porque es de los que peores me caen. Eh, Ese supermercado tenía generadores, por tanto hice el agosto el lunes. Eh, Vendió todo lo que tenía y más. mm. Con sus generadores podía cobrar con tarjeta, no tenía ningún tipo de problema. Entonces, si una cosa de este tipo puede tener generadores para aguantar situaciones de estas, es evidente que las administraciones públicas deberían tenerlos. Es evidente que los hospitales aguantaron la situación porque tienen generadores. Mm. Entonces, quizás eso debería empezar a ser una cosa más lógica, ¿no? Es decir, aparte de obligar a las grandes empresas a que tengan esos sistemas de estabilización, es decir, no jugar a que tenemos una gran autopista toda conectada y tal, sino es decir, tener cortafuegos de alguna manera para recuperar en determinadas circunstancias, en determinadas situaciones, es decir, eh, parcializar un poquito más la red, buscar fórmulas que no que impidan ese gran apagón general, donde además luego la recuperación es mucho más lenta, ¿no? Es mucho Sí. más lenta que si hubiera sistemas de acumulación, los que fueran, ¿eh? Yo he dicho, en el caso de este pueblo, pues supongo que no es extrapolable a otras localidades y tal, habría que buscar otras fórmulas, pero bueno, los temas de los generadores, otro tipo de cosas, buscar fórmulas mmm, bueno, que actúen ante circunstancias como estas, ¿no? Ujú. Entonces, como todo esto es un supramontaje, ¿no? Es decir, el mundo en el que vivimos es un supramontaje, pues yo creo que nos pasan estas cosas, ¿no? Entonces, creo que lo interesante también es la reflexión que deberíamos hacer acerca. A mí me gustaría hablar ahora de unos cuantos aspectos sociales. No sé cómo vamos de tiempo, no sé cómo lo ves tú. Vamos, ya hemos sobrepasado los 30 y pico minutos. Bueno, Y, digo 2 o 3 tonterías, ¿vale? Y tal, pero que no me parece. La primera, que sí es una tontería, es esa pasión de los pueblos ibéricos por llenar carros de papel de váter cuando hay una situación de crisis, ¿no? será por el miedo y la cagalera que le puede entrar a la gente, ¿no? Eso, eso me pareció extraordinario, porque yo desde mi Sí, casa, por desgracia, veo la entrada a ese sitio y veía bien ese sitio sin nombre, ¿no? sí. Yo fui a buscar agua porque me quedé sin agua, porque vivo en un cuarto piso y el agua sube a través de una bomba que tal como le pasó a mucha gente. Otro tema que a lo mejor hay que pensar, ¿no? Es decir, Sí. si, si eso tiene que estar individualizado. Otras cosas singulares, es decir, ¿por qué los coches en los garajes donde se funciona de manera automática
no hay otra manera de abrir la puerta, ¿no? Bueno, Ujú. singulares. Es decir, ¿por qué nos hemos abonado a todo lo hipertecnológico y hemos eliminado lo analógico de nuestras vidas y, por tanto, mucha gente esta noche del lunes no tenía una vela que encender para comer a la luz de las velas, que por lo menos era una cosa romántica, ¿no? Ujú. Eh, una linterna, ¿eh? Un, Eh, un un transi- transistor, a ¿eh? pilas, a A pilas. pilas para escuchar la radio, ¿eh? Mm. A pilas o generado A por manivela, que lo son. manivela o con una bicicleta o con lo que fuera. El kit de la Unión Europea, ¿no? Ahora todo el mundo se reía mucho del kit de la Unión Europea y ahora resulta pues que mira, quiero decir que no sé si vamos a hacer esa reflexión tampoco, ¿no? O vamos a seguir la paranoia de lo más moderno, de lo más así, que de pronto falla, ¿no? Porque otra de las cosas que yo creo que son muy singulares con respecto al lunes es, ¿y qué pintan aquí las compañías telefónicas? ¿Por qué no teníamos teléfono? Porque no tenían generadores. Porque no tenían generadores. Es decir, las Entonces, emisoras de radio que pudieron funcionar, como uh-huh, la pública, por ejemplo, y otras, siguieron emitiendo porque tenían generadores en sus estudios, en no todos los estudios, porque, por no, ejemplo, en Radio Nacional, Radio 3 y Radio 2 cayó. sí, Radio uno no, y pudieron emitir en simulcast, que llaman ellos, porque también tenían generadores en el repetidor y en los diferentes claro. repetidores que tienen. Es así, las otras, las pobres no tenían, porque, Pero bueno, yo hablo de, por ejemplo, Movistar o sí, Orange y sí, todas estas grandes que nos cobran un pastón por tener no sé cuántas cosas, por el fútbol, por lo otro, por lo demás allá, que no, ya no digo que hubiera funcionado la tele con sus canales, simplemente que hubiéramos podido conectar con esas personas que se habían quedado en un tren, con esas personas que no podían volver a casa, con esas personas que no sé qué. Es decir, sobre eso, es decir, el gobierno no va a hacer nada. Es decir, una gente que está ganando también miles de millones y que se supone que tiene satélites espaciales y no sé cuántas cosas y que dejan eso y suerte tenemos de que bomberos y protección civil y tal tienen otros medios alternativos para conectar. En mi bloque, por ejemplo, tuvieron que venir los bomberos. Entonces, no, evidentemente no se les podía avisar por teléfono. Hubo que ir porque no están muy lejos y entonces vinieron, ellos evidentemente se comunicaban de otra manera. Es decir, ese tipo de cosas que, que, que da mucho que pensar y que, bueno, pues que vivimos una vida que parece que esto no se va a acabar nunca, bueno, la misma que tenemos con respecto a muchas otras cosas que son absolutamente básicas y que llega un momento como esto, si te da una bofetada que ha sido de horas, si no reflexionamos después de la Dana o no reflexionamos después del COVID, menos vamos a reflexionar por una cosa de un día, pero que yo sí quiero que reflexionemos, vamos, sí me sí. interesaría que reflexionáramos. Estaría muy bien. Bueno, pues no sé si quieres parar aquí Hmm, y ponemos música y hablamos los últimos 10 minutos aproximadamente de otro tema, ¿te parece? solo 10 minutos me quedan. Vale, Sí, venga. sí. Tú crees que esto va a durar siempre y no es No, así. no, 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 yo soy también un... Estaba pensando cuando tú hablabas que hubiera hecho la inteligencia artificial si todo falla. Es decir, ¿para qué Claro, carajo hubiera servido la inteligencia artificial? CGT Chat, haberle preguntado a CGT Chat, oye, ¿Qué hacemos? Bueno, ¿qué si no hay hacemos luz, aquí? mira, a lo mejor la respuesta es como no hay luz, no te puedo contestar. Bueno, bromas aparte. Ponemos música y hablamos de otro asunto. Seguimos con Emily Corta Vitarte. Estamos en Es lo que hay, en Radio Clara. Y como no, en el día de hoy, en el que estamos saliendo en antena, es el 1 de mayo.
El 1 de mayo para mucha gente es una rutina, es una oportunidad de puente y de escaparse y descansar, y para otra mucha gente es un día aún de lucha, de reivindicación, de denuncia, de salir a la calle, mm, también de hablar con compañeras, con compañeros, también de pasárselo bien si hace falta, pero no olvidar que el 1 de mayo es un día Mm. de lucha de la clase trabajadora. ¿Eh? Ujú. Pues de eso podíamos contar algo, lo que se te ocurra. Bueno, yo quería hablar del día de hoy. Dentro de un rato yo me iré de Mani, eh, eh, aquí en Vilanova. Y quería hablar de ello porque, bueno, hay mucha gente que considera que esto del sindicalismo es una cosa Antigua. trasnochada, antigua y demás. Y se nota, y voy a ligarlo con lo anterior, mira, se nota porque estos días ha habido gente perdiendo el culo, y no solamente el culo, y probablemente, por suerte, parece ser que no ha habido muchas desgracias, o como mucho se pueden contabilizar unas pocas muertes que hayan tenido que ver con esto, pero no tanto muertes in itinere por ir al trabajo y estas cosas. Bueno, los sindicatos sirven, entre otras cosas, para saber que existe un artículo del Estatuto de los Trabajadores que dice que si tú no puedes ir a trabajar, no tienes que matarte por ir a trabajar. Es decir, Ujú. que si hay una situación como la que se produjo el lunes, evidentemente si ya estabas allí, pero si te tocaba el turno de tarde, no tenías que matarte por buscar algo en las cercanías o en lo que sea o en tal. Y ha seguido habiendo gente, porque ha seguido habiendo entrevistas en televisión y en la radio. Bueno, pues yo estoy intentando buscar un transporte alternativo a ver si llego, no sé qué. No. La gente puede saber, debe saber, y de hecho algún sindicato lo ha hecho público, eh, como por ejemplo el sindicato en el que yo estoy afiliado, pues que tú tienes ese derecho. Y entonces, eh, que, bueno, que es una situación sobrevenida que está por encima de ti y que evita que tú puedas tener problemas o puedas no poder volver a casa porque estás haciendo una cosa porque crees que tu patrón no te puede despedir, ¿no? Evidentemente no te puede despedir por eso, y bueno, pues esa es para una de las cosas que sirven los sindicatos, y que estaría bien que nos acordáramos de ello, ¿no? Y que recurriéramos a ellos más que al cuñado, al vecino, al otro o al o al Herrera de la COPE. No sé si está en la COPE ya o dónde está. Bueno, eh, sobre el 1 de mayo, ¿qué decir? Primero, a mí me alegra sobremanera que este año va a haber muchas manifestaciones en muchas localidades pequeñas y grandes, y que fundamentalmente en las localidades más pequeñas, como podría ser Vilanova, aunque es una ciudad de 70.000 habitantes, pero bueno, en ese tipo de localidades, quien sale a la calle el 1 de mayo son los sindicatos anarcosindicalistas y los sindicatos anticapitalistas, ¿no? Mm. Y he podido ver, ahora no voy a hacer un relato porque ya me has dicho que me quedan 10 minutos, pues que los sindicatos, digamos, del sistema convocan en las grandes ciudades, se olvidan absolutamente de que puedan existir trabajadores y trabajadoras en otros sitios, ya vendrán si quieren, si funcionan las cercanías, y en cambio se está revitalizando un sindicalismo alternativo, por un lado el anarcosindicalismo con CGT, CNT, Solidaridad Obrera, y por otro pues toda una serie de organizaciones intersindicales, etcétera, que hay por ahí, que están funcionando y que se agrupan en estas localidades, de manera que yo cuento ahora mismo, que es de donde tengo más conocimiento, que en el día de hoy en Cataluña va a haber manifestaciones al mediodía, por la mañana al mediodía, en todas las ciudades de 50.000 habitantes para arriba, ¿no? Y eso, y en esas no van a estar comisiones y UGT, ¿no? Que han convocado No, no van a centralizadamente, estar comisiones y UGT, dices. no van a estar. Pero esos, sí, esos van a salir en el telediario, que lo Sí, sepas. sí, sí, Que no- no, eso está claro, pero yo lo digo también por si sirve para que alguien también
piense, ¿no? Y reflexione sobre por qué unos salen y otros no salen. Estas otras, en algunos casos, van a salir en las radios comarcales y en las televisiones comarcales. Por suerte, por ejemplo, la presentación de la que se va a hacer en Vilanova apareció en Canal Blau, que es la televisión de Vilanova, por suerte todavía. Algún día ya comisiones UGT ya obligarán a que no salga, ¿no? Mm. Pero como evidentemente ellos no plantean nada para el 1 de mayo excepto irte a Barcelona, pues pero en cantidad de ciudades. Y sé, no iba a decir me imagino, no me imagino, lo sé, porque lo sé a través del sindicato, de la CGT, pues que hay cantidad de otras pequeñas o medianas localidades donde también va a pasar eso, ¿no? Y va a pasar de esa manera. Yo creo que las dos cosas son un paso muy interesante, ¿no? Luego otra cosa que a mí me parece destacable de este 1 de mayo es que en general la mayoría de las convocatorias, voy a hablar de las alternativas porque de las otras no me interesa hablar, eh, están planteando tanto temas que tienen que ver directamente con la clase trabajadora, como el tema pues, de la precariedad laboral, de los salarios, de las pensiones, de las privatizaciones, De los accidentes laborales. de los accidentes laborales, etcétera, sí, pero las están mezclando y eso me parece absolutamente positivo con aspectos que también afectan a la clase trabajadora, temas vivienda, alimentación, servicios públicos y tal, y también con cuestiones que tienen que ver con la realidad internacional y digamos, de alguna manera con, con los derechos fundamentales de la gente, ¿no? De los humanos y de las humanas, ¿no? Como creo que en la mayoría de los casos, por lo que yo he visto, es contra la guerra y el capital o cosas parecidas, o hay referencias a Palestina, o hay referencias al Kurdistán, o hay referencias a Chiapas, o hay referencias a la barbaridad que significa que Europa ahora se vaya a gastar 850.000 millones de euros, que se dice prontito, 850.000 millones de euros en Claro. armar todavía más sus ejércitos y la OTAN y demás, y a mí me parece muy interesante que ese sindicalismo sea claramente un sindicalismo antimilitarista, ¿no? Y, y también el otro eje que yo veo que está apareciendo o que aparece en muchas de ellas es el eje contra bueno, pues los dictados de la extrema derecha, ¿no? Tanto en el tema emigración, eh, por ejemplo, el lema de la manifestación que se hará en Barcelona a la tarde del sindicalismo alternativo es bueno, es contra la guerra y el capital en la primera parte, y la segunda parte traducida sería de aquí y de fuera somos la misma clase trabajadora o somos la misma clase obrera, ¿no? Mm. Yo creo que eso que se está recuperando también en muchos de los lemas, en muchos de los discursos, en muchos de los escritos que se han hecho, es muy interesante, igual que lo es pues el plantearnos el ataque que la extrema derecha está haciendo sobre la inmigración, sobre los derechos de las personas no binarias y sobre el feminismo, ¿no? Que son otros dos de los elementos que están ahí, aparte de recordar que el gobierno más progresista de la historia todavía no ha abolido la ley Mordaza, y que, si no me equivoco, ayer mismo se lo recordaban en Europa, en una comparecencia que tuvo que hacer un secretario general de no sé qué ministerio ante la Unión Europea, se lo recordaba, y se lo recordaba, por ejemplo, Chequia o alguna cosa así, ¿no? Que siguen teniendo la ley Mordaza. Entonces, me satisface, vamos, tengo que decir, ¿no? Que me satisface eh, que hoy tengamos estas opciones bueno, desde aquí hago un llamamiento para que toda la gente que nos pueda escuchar, al menos en la primera hora, busque su referente en su ciudad o en su localidad y acuda, porque es importante. Ya sé que hay un puente fantástico, ya nos lo recuerda la tele, que ya se le ha olvidado lo del lunes y ya nos está hablando
de que la gente está cogiendo el tren como locas, a pesar de que se pueden quedar en el tren y todo eso. Pero bueno, yo creo que es muy importante que sigamos manifestándonos, ¿no? De la manera que tú decías, reivindicativamente, pasándonoslo bien también si hace falta y compartiendo, ¿no? Porque hace mucha falta, hace mucha falta. Totalmente de acuerdo, Emily. Pues en unos minutos empezamos a acercarnos a esas manifestaciones para los que nos estén oyendo en primera emisión por la mañana y los que nos estén oyendo después en otro momento, que sepan que nosotros y mucha gente como nosotros y nosotras hemos estado este 1 de mayo en la calle por todos esos motivos que has comentado. Pues lo dejamos aquí. Pues muy bien, pues hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana o cuando sea. Sí, sí, en vez de si Dios quiere, si las grandes compañías eléctricas quieren. Bueno, lo veremos. Un día hablaremos de tu libro, ese libro que te tiene. Bueno, no es mío, es de Hijo de Peiro, pero sí, Bueno, creo que estará editado la semana que viene o la otra. Sí, pero hablamos de él, es muy interesante, sí, vale. hablaremos un día. Muy bien, hasta entonces, que vaya bien. Venga, un abrazo, salud, hasta ahora.